Hola, soy Gilberto Vázquez, profesor de ciencias, y esto es Ciencias en Casa. A continuación, el tema de este video. Respiración aeróbica. En el video anterior pudimos repasar la respiración celular, que era el proceso mediante el cual todos los organismos obtenemos energía. La respiración celular se dividía en dos tipos, anaeróbica y aeróbica. En este video nos vamos a enfocar en la respiración aeróbica, que es la principal fuente de energía de los organismos. La respiración aeróbica también se le conoce como ciclo del ácido cítrico. Dicha respiración necesita oxígeno para poder producirse y además ocurre en la parte de las células llamada mitocondria. La respiración aeróbica ocurre mediante el siguiente mecanismo químico. La glucosa que obtenemos de los alimentos reacciona con el oxígeno que respiramos, mediante la reacción química que produce agua, dióxido de carbono y 38 moléculas de ATP, recordando que las moléculas de ATP son moléculas de energía. La respiración aeróbica consta de tres procesos: formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones. Un dato importante que tenemos que tener en cuenta para este proceso es que existe una molécula llamada NAD que es transportadora, una especie de taxi. Cuando esta molécula NAD observa iones de hidrógeno, los captura, transformándose en una molécula llamada NADH. El primer proceso de la respiración aeróbica se denomina formación de acetil-CoA. Ocurre cuando el piruvato, producto importantísimo que obtuvimos de la respiración anaeróbica, entra en contacto con una enzima llamada CoA, produciéndose una reacción química que desprende dióxido de carbono y se produce acetil-CoA. Esta sustancia acetil-CoA es sumamente importante para la siguiente fase. El segundo proceso de la respiración aeróbica se denomina ciclo de Krebs. Ocurre cuando una sustancia llamada oxaloacetato reacciona con acetil-CoA, produciendo citrato. El citrato produce otra sustancia denominada isocitrato, la cual desprende dióxido de carbono y produce NADH. Además, produce la sustancia llamada cetoglutarato. Esta sustancia también desprende dióxido de carbono y produce NADH, produciendo succinil-CoA. Esta sustancia produce otra llamada fumarato y esta otra malato. Y malato produce oxaloacetato, volviendo al ciclo, y también produciendo NADH. Estas sustancias NADH son sumamente importantes para la siguiente fase. El tercer proceso de la respiración aeróbica se llama cadena transportadora de electrones y ocurre en las mitocondrias, específicamente en la membrana interna. En este proceso, las moléculas de NADH llegan a la membrana y dejan el ion de hidrógeno que portaban, el cual se dirige al siguiente lado de la membrana. Otra molécula de NADH deja el ion de hidrógeno que se dirige al siguiente lado de la membrana. Y así sucesivamente con todas las moléculas de NADH que llegan, dejan sus iones de hidrógeno que se dirigen al lado opuesto de la membrana. Cuando esto ocurre,
se llega a dar una saturación de iones de hidrógeno de ese lado de la membrana. Entonces, en una proteína llamada ATP sintasa, estos iones de hidrógeno pasan a través de esta, moviéndola. Esta proteína captura las moléculas de ADP y de ácido pirúvico, produciendo ATP, específicamente 38 moléculas. Estas moléculas de ATP, recordemos que son las utilizadas por el organismo para obtener energía. Esta energía, recordemos que es la que utiliza el cuerpo para caminar, pensar, hablar, moverse, para absolutamente todas sus funciones. De ahí la importancia de la alimentación y de la respiración.